diferente y al mismo tiempo es parecido, es que primero, al ser una novela, está mucho más basada en personajes, ¿no? O sea, hay algunos temas que a mí me interesa que se mantienen, que es, digamos, la relación entre el terror y la política, el terror como género, quiero decir, ¿no? O sea, el terror como género de terror, ¿no? Como el terror que puede haber en la política, aunque sí de alguna manera están relacionados, pero voy a la cuestión de género. Hay algunas, incluso hay un cuento de las cosas que perdimos en el fuego, que es La casa de Adela, que está en nuestra parte de noche, en la novela. Está adaptado, no es lo mismo, pero esa casa vuelve a aparecer y ahora tiene otro significado. Después ciertas cuestiones que también me interesan, como la relación con los cuerpos, ¿no? En cuentos como Las cosas que perdimos en el fuego, o incluso Los años intoxicados, o incluso El chico sucio, o sea, como son cuentos donde bueno, fin de curso, como que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la narrativa de los cuerpos, con los cuerpos enfermos, con los cuerpos lastimados, con todo eso que sigue estando presente, pero es un arco narrativo muy grande, casi es una saga, yo diría. No estrictamente, pero bueno, tiene como esa característica de la saga de continuarse en momentos del tiempo cercanos, pero y una familia, y está mucho más encarado a los personajes. Yo en los cuentos pienso en los personajes, pero no tanto, más bien pienso en una idea, ¿no? Y algunas geografías parecidas, o sea, la geografía de Tela de Araña, por ejemplo, y ciertas cuestiones de los santos paganos de América Latina y específicamente argentinos del norte de la Argentina, pero en la novela también aparecen algunos de la Patagonia chilena. Eso es el mismo mundo de mi imaginación, sí, quiero decir. Lo que pasa es que está al servicio de una historia muchísimo más larga. A mí me parece que cuando un libro se publica ya no le pertenece al autor, y a mí me resulta muy grato, incluso aunque no esté de acuerdo con la... Bueno, lo que pasa es que a veces muchas de las interpretaciones, sobre todo cuando ocurre así que te lee más gente y tal, muchas veces lo que ocurre es que son lectores que como que vienen de otro lado, ¿no? O sea, sí, no son lectores que te vienen siguiendo, sino lectores que vienen de otro lado. Y las interpretaciones que pueden hacer te sorprenden, porque no son como las interpretaciones del lector que te conoce o que conoce el género en el que estás trabajando. Quiero decir, bien, es un poco más fresco para mí. O sea, a mí la verdad no, o sea, me gusta. No me parece discutible tampoco la interpretación, además. O sea, me parece como que cada lector, todas las interpretaciones son válidas. Las puedo discutir ya casi como si el texto no fuese mío, ¿no? Sí, como otra lectora más, ¿no? Como otra lectora, como diciendo, no, eso no es así porque yo quise hacer esto, pero en realidad no es una equivocación del lector, sino es una diferencia, ¿no? A mí me gusta. Como toda persona, todo ser humano, no me gustan no sé, las malas reseñas pero no, pero eso es normal, ¿no? Es como que uno le diga, no te queda bien ese vestido, o no me gusta este arreglo que hiciste en tu casa, digamos, siempre que uno hace algo que le gusta y que quiere que le guste a los demás, siempre que le digan, no, está mal, es una cosa que duele. Pero también a veces desde la crítica mala, a veces ven cosas, cuando no es mala leche, digamos, ¿no? A veces ven cosas que uno no ve. Entonces no necesariamente o sea, por supuesto no, preferiría que a todo el mundo le gusta, como a cualquier persona. Pero tampoco es que sufro muchísimo, sí, quedo totalmente traumatizada, ni nada que se le parezca. Me parece normal, o sea, me parece normal. No me lo planteo, creo. La verdad es que no. Mejor. Yo escribo para mí y para mi época y eventualmente para los lectores de mi época,
Y creo la verdad que todos los escritores escribieron así. O sea, pienso, por ejemplo, no sé, una novela, no una novela como la mía, sino un súper clásico, suponte, ¿no? No sé. Los Miserables. Tiene ese capítulo larguísimo y para los estándares de hoy inaguantable sobre Waterloo, ¿no? Sí, Que deben ser, ¿qué? 50 páginas sí, describiendo por lo menos. la batalla, por lo menos. Sí. Eh, y eso para un lector de hoy, que lo único que necesita saber es quién ganó y quién perdió la batalla, ella es agobiante. Pero sin embargo, eso no le quita nada a Los Miserables. O sea, solo es como una parte un poco difícil de transitar, que uno entiende perfectamente como lector de literatura, que era un hombre escribiendo en esa época y que en esa época ese acontecimiento era un acontecimiento tan demoledoramente importante que él en esa historia necesitaba contarlo porque era relevante. Y, y a mí me parece que en general con la literatura pasa eso, o sea, yo no, en general no leo las cosas que leo nunca pienso, bueno, esto le pertenece a su época y ahora ya no puedo pensarlo, ¿no? O sea, uno eh, puede, digamos, puede interpretar y leer cosas lo hacemos todo el tiempo. Leemos, o sea, no, leemos cosas de otras épocas con absoluta naturalidad. Y creo que todos los escritores que escribieron en su momento, digamos, pensar en esos términos me parece además un poco narcisista de mi parte sería, ¿no? Como decir, voy a escribir esta novela para que me lea el futuro. O sea, no, me costaría mucho pensar de esa manera. Y además que, digamos, lo que pase después de que yo me muera no me importa demasiado. Pero, pero creo que así como uno lee con muchas facilidades traducciones también, y Sí. estamos muy acostumbrados a leer traducciones sin conocer esa cultura que estamos leyendo en traducción, me parece que con el tiempo, digamos, con la época pasa lo mismo, como que uno lee la literatura y en general es muy, en general los textos son muy textos de su época, porque en eso es en lo que está el autor. Entonces, bueno, yo creo que uno de los temas sociales que quizá que puede englobar todo lo que yo toco es la desigualdad, por ejemplo. Y eso en mayor o menor medida creo que ocurre en todos lados, creo que puede ocurrir con diferentes fisonomías, quiero decir, pero creo que no hay ningún país del mundo que sea un país que no sea desigual en mayor o menor medida, o que no haya sido desigual, o sea, que no tenga la memoria de eso en algún momento. O sea, todos los... Eh, América Latina es un lugar de una desigualdad y que vive situaciones de pobreza y de marginación muy evidentes y muy evidentes hoy, y que tiene ricos que son ricos, incluso a veces más ricos que los ricos europeos, algunos, por ejemplo, los ricos mexicanos o los ricos brasileños. Eh, pero cuando mi abuela vino de España, España era mucho más pobre que Argentina. Sí. Eh, y el recuerdo que, digamos, y el recuerdo que, digamos, de esa miseria es un recuerdo que tienen los contemporáneos ahora. O sea, es como, yo probablemente esté haciendo, y la desigualdad, digamos, es algo que va, digamos, que también tiene otras caras, quiero decir, es completamente, completamente diferente la desigualdad de Asia que la de Estados Unidos, que la de Europa, que la de la... Pero el concepto de desigualdad, o sea, de gente que está desamparada por un sistema determinado que cae en diferentes formas de desamparo, me parece que es algo que es muy fácil de comprender, más allá quiero decir, de la fisonomía que tome ese desamparo. Es el motivo por el cual todavía podemos leer a Dickens, por ejemplo. Dickens estaba hablando específicamente de la revolución industrial en Londres y digamos, de la penuria que hacía pasar eso a la gente pobre de Londres a fines del siglo XIX. Y sin embargo yo lo puedo leer ahora y todavía, digamos, hay un adjetivo que es dickensiano,
que uno sabe específicamente de qué estamos hablando cuando decimos dickensiano, ¿no? Y que aún hoy todavía puede aplicarse a ciertas realidades de ciertos lugares del mundo, que son muchos, además. Creo que también que es una cuestión de empatía, o sea, es como decir, bueno, esto no me pasa a mí, pero yo de todas maneras como lector sí puedo leer eso, digamos, ¿no? Sí, a veces yo noto a la inversa cierta distancia, ¿no? Por ejemplo, cuando pienso en un libro que a mí me gustó mucho, como La muerte del padre de Knausgård. No leí toda la saga entera porque ya es como demasiado, pero la primera y la segunda me gustaron mucho. Pero lo que a mí me pasaba cuando lo leía todo el tiempo es que yo veía a este hombre que era escritor nada más, tenía 5 hijos, estaba casado con una poeta, todavía no, porque en el primero y en el segundo libro todavía no es un escritor exitoso porque está como recordando el pasado, y sin embargo no tiene otro trabajo, la mujer no tiene otro trabajo, y tiene un estudio fuera de la casa, y yo lo leí, y realmente ahí sí tuve como un momento de abismo cultural que estaba como esperando que me contaran de dónde le venía el dinero a este hombre. Hasta que dije, ah, claro, es sueco, o sea, no es que, digamos, viven ahí. Entonces ahí sí que como tuve, pero no me, digamos, igual pude disfrutar del libro, ¿no? Pero sí que esperaba la explicación, quiero decir, o sea, tuve como un momento de decir, bueno, no puede ser, que no, digamos, que no le venga el dinero a algún lado, una herencia, una cosa, qué sé yo. Este, digamos, pero creo que esto también es una cosa que le puede pasar a un escritor húngaro, a un lector húngaro, quiero decir, digamos, ¿no? Que tampoco tiene la vida tan resuelta. Son grados, y me parece eso, que la experiencia de la desigualdad y de la marginalidad en diferentes grados existe en todas partes y todos podemos entenderla de alguna manera, o temerla, ¿no? Porque es algo que también puede estar en el futuro, quiero decir, o sea, pensar me parece, pensar que la abundancia de un momento va a ser algo permanente también es un error. Y creo que también cuando uno habla de terror y política también está hablando de eso, ¿no? O sea, de lo frágil que es el mundo que construimos. Creo que es muy evidente hoy, además, eso. Todavía no lo sé Sí. porque todavía a mí me cuesta mucho pensar creativamente como en este momento, digamos, cuando todavía lo estoy transitando. Y, y además por una cuestión también geográfica, digamos, este es como el momento donde Sudamérica América en realidad, ¿no? Se transformó como en el centro de la pandemia porque, bueno, va cambiando los lugares de crisis, entonces en realidad este es como el momento más, aunque Argentina tiene unos números todavía muy controlados, este es el momento más crítico de la situación a nivel sanitario, entonces creativamente yo todavía no lo estoy pensando porque todavía no lo puedo ver como pasado. A mí me pasa que primero es una situación inédita que yo mi primer instinto personal no es abordarlo desde lo literario o desde la ficción. O sea, eso es un relato que escribí a pedido, digamos, ¿no? Me dijeron, ¿tenés ganas de escribir un relato? Yo no sé, pero lo puedo intentar. Pero no fue como un impulso mío, digamos, No fue ¿no? algo propio. Mi primer impulso no es impulso de la ficción, digamos, mi primer impulso es un impulso más ansioso y más de decir qué hago, qué hacemos, qué va a pasar, o sea, como la incertidumbre que siente todo el mundo, mucho más que pensar el momento creativamente, o sea, todavía no lo sé. No sé cómo va a impactar, no sé si después de esta pandemia no tendremos otra, o sea, no sé si es un momento, nadie sabe si es un momento excepcional o así va a ser nuestra vida, entonces no, digamos, todavía no lo puedo pensar como un evento aislado, como para decir, bueno, este evento aislado me va a servir. Y además creo que si por suerte es un evento aislado, porque que sea un evento aislado creo que es una suerte para todos, o sea, digamos, que sea una pandemia, que venga la vacuna y que después podemos continuar con nuestra vida más o menos normal y tratar de reconstruir la economía y que dentro de 2 años no haya otro virus. Eso es suerte, eso es
y no es necesariamente lo que va a pasar. Pero si eso fuera así, y más o menos pudiéramos volver a una vida parecida a la vida que teníamos antes, intuyo que va a haber una cantidad apabullante de textos sobre la pandemia, especialmente diarios de confinamiento y cosas absolutamente intrascendentes como esas. Y entonces no sé si voy a tener ganas de eso, de escribir una saga de fantasía épica en realidad, como para no pensar nunca más en esto. Eh, Insisto, eso sí tenemos la suerte de que sea un evento aislado y superado y no la forma que va a tener nuestro futuro, que es posible. Aquí en España se está hablando del término nueva normalidad para hablar de la época post-COVID-19. Claro, en el momento en el que entráramos en una nueva normalidad, donde todo ha cambiado, ahí sí que no, como escritora no podrías esquivar, sobre todo por la manera también, por los temas que has ido tocando, te costaría más esquivar esta nueva normalidad, ¿no? Tendrías que abordarla de una manera u otra, a lo mejor. Entiendo de lo que acabas de decir, ¿no? En el caso de que fuera algo puntual, pues podemos seguir con unas dinámicas similares, pero si todo cambia, también va a cambiar la temática, la escritura, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso me parece que este, como para mí, no es un momento creativo, sino más bien es un momento de esperar a ver. Si escribiera algo ahora que no estoy escribiendo, posiblemente escribiría algo todavía de la vida anterior, entre otros casos, entre otras cosas, porque acá todavía no estamos en ninguna nueva normalidad, sino estamos sencillamente confinados, ¿no? Eh, entonces, o sea, no ha vuelto ningún tipo de, no he vuelto ningún tipo de vida social, quiero decir aún. En Buenos Aires.